El Señor les May bendiga, God bless hermanos. you, brothers and sisters. Damos gracias al Señor We thank to the Lord que nos da otra oportunidad that He gave us another chance para gozarnos en el compañerismo alrededor de la palabra. to rejoice in the fellowship around the word. Amen. Pues estas cosas fueron escondidas de los ojos de los sabios, These things were hidden from the eyes of the wise, pero Dios quiso revelarnos but God wanted to reveal it a nosotros estas cosas muy unto us, these preciosas. precious things. Estuvimos hablando We were speaking el miércoles Wednesday del ministerio de Jesucristo of the ministry of Jesus Christ, repetido en el séptimo ángel. repeating the seventh angel. Amen. Estas cosas es necesario que las conozcamos These things is important for us to know then, porque esto tiene que ver directamente con la novia de Jesucristo. for this has to do directly with the bride of Jesus Christ. Y vamos a añadirle un poquito más And we're going to add a little bit more a esta enseñanza to this teaching en base a la palabra. in base of the word. Todo lo que se hable Everything that is spoken, tiene que coincidir con la bendita palabra del Señor. it has to match the blessed word of the Lord. Bueno, un saludo fraternal Brotherly greeting a todas aquellas personas to all those people que nos pudieran escuchar en esta enseñanza. that could listen this teaching. Amen. Pues si no se entendiera alguna cosa, If something is not understood, sé que el Señor Jesucristo la puede revelar. I know that the Lord Jesus Christ can reveal it. Amen. Como humanos hacemos lo que está a nuestro alcance. As humans, we do what we can reach. Vamos a leer una porción de la We're Escritura going to read a portion of the scripture en el libro de San Lucas, in the book of Luke, en el capítulo 9, chapter 9, del versículo 28 en adelante. from verse 28 and on. Amen. Hasta el verso 32 creo que vamos a leer. To the verse 32, I believe we're going to read. Amen. Dice así, Lucas 9, 28. It says like this, Luke 9:28. Y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. And it came to pass about 8 days after the sayings, he took Peter and John and James, and he went up into the mountain to pray. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, Y sus vestidos blancos y resplandecientes. and his raiment was white and glistering. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, And behold, there talked with him 2 men, which were Moses and Elias, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. who appeared in glory and spake of his disease, which he should accomplish in Jerusalem. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos 2 varones que estaban con él. But Peter and they that were with him were heavy with sleep, and when they were awakened, they saw his glory and the 2 men that stood with him. Vamos a orar al Let Señor. us pray unto the Lord. Dios eterno, Everlasting Father, gracias le damos en esta we noche give you thanks this evening que nos da esta preciosa oportunidad that you give us this precious opportunity para escudriñar su palabra to search your word, y así alimentar nuestras almas and in that way feed our souls y estar bien informados and be well informed para ese acontecimiento que se aproxima. for that which is to come. Su palabra nos dice Thy word says que vendrán muchas cosas tremendas, that many tremendous things may come, varias tempestades, many storms, tiempos difíciles para la humanidad, hard times for humanity, pero se ha prometido un día precioso but a precious day para is los promised creyentes. unto the believers. Y nosotros estamos interesados en eso. And we are interested in it. Hemos recibido el mensaje de preparación We have received the message of preparation, porque queremos ser parte de ese rapto glorioso. for we want to be part of that glorious rapture. Y de eso vamos a hablar en esta And we're ocasión. going to speak about that this occasion.
pedimos que nos bendigas y nos ayudes We ask for your blessing and that you help us. en el nombre de In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, You may be hermanos. seated. Vamos a hablar un poco ahora We're going to speak a little bit now de lo que anunciamos el culto pasado. of what we talked in the last service. Y se decía que íbamos a hablar un poquito de un ministerio en dos partes. And we said that we were going to speak a little bit in a ministry in two parts. Y ya adelantamos un poco y hablamos del ministerio del Señor Jesucristo. And we spoke a little bit about the ministry of the Lord Jesus Christ. En la Biblia encontramos pues grandes ministerios In the Bible, we find great ministries y pequeños and ministerios. little ministries. Digo, el ministerio de Juan The ministry of John, respecto al del Señor Jesucristo, according to the one of the Lord Jesus Christ, el ministerio de Juan era un pequeño ministerio. the ministry of John was a little ministry. Y el tiempo solo fueron 6 meses. And the time lapse was 6 months. Vemos que el ministerio del Señor Jesucristo fueron 3 años y medio. We see that the ministry of the Lord Jesus Christ was 3 years and a half. Juan solo presentó John only presented al Mesías, the Messiah, pero el Mesías hizo una obra completa. but the Messiah do a complete work. Él dio la enseñanza He gave the teaching para el pueblo de for Israel the people of Israel y también para nosotros los gentiles. and also for us, the Gentiles. Y no duró tanto tiempo. And he didn't last that long. Parece que él no hablaba más de la cuenta. Appears that he didn't spoke more than what he has to. Él habló exactamente lo que debería de hablar. He spoke exactly what he had to speak. El único hombre que no cometió errores, The only man that didn't make any mistakes, el Señor the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Amen. Entonces, pero vemos que la enseñanza de él But we see that his teaching fue tan grande was so great que ayudó a aquellos que estaban allá en sus días that he helped those that were in his days, y dio la enseñanza para nosotros and he también. gave the teaching for us also. Nos prometió que iba a venir Elías He promised that Elijah will come, y el trabajo de él era restaurar todas las and cosas. his work was to restore all things. Jesucristo redimió, Jesus Christ redeemed, pero el mensajero de la edad restaura. but the messenger of the age restores. Bueno, grandes ministerios. Great ministries. Amen. Entonces vemos que Jesucristo tuvo un ministerio en dos partes. So we see that Jesus Christ has a ministry in two parts. Eso fue antes de ser crucificado That was before being crucified y después de ser crucificado. and after being crucified. Y si se fijan, eso no duró tanto tiempo. And did you notice that those didn't last that long? Se dice que el ministerio de Jesucristo fueron 3 años y It medio. was said that the ministry of Jesus Christ was 3 years and a half. A veces me he preguntado por qué sería tan corto. Sometimes I ask myself why it was so Si era short. Dios manifestado en carne. If it was God manifested in the flesh. Pero cuando vino el séptimo ángel, But when the seventh angel came, dice que después de 3 años, he said that after 3 years, un avivamiento lo vuelve en una denominación. a revival becomes in a denomination. Y el Señor Jesús no permitió eso. And the Lord Jesus Christ didn't allow that. Amen. ¿Se fijaron en esta escritura que acabamos de leer? Do you notice in this scripture that we just read? Era tan grande lo que estaba aconteciendo It was so great what was happening que si ustedes leen un poco más adelante, that if you read a little before, el apóstol Pedro se emocionó the Apostle Peter got excited. y veía tan grande eso And he saw so great that, y dijo, aquí pueden haber 3 grandes organizaciones. and he said there could be 3 great organizations here. Hagamos un templo para Moisés, Let us do a temple unto Moses, otro para Elías or another unto Elias, y otro para ti, and another for you. creyendo él que era Jesús, solo que con otra cara, ¿verdad? Believing that it was Jesus with another face. Porque así lo dice allí, For that's what he says there. que el aspecto de su rostro ya no era el del Señor Jesús, That his countenance wasn't no longer the Lord Jesus Christ. ya era otro. It was another. ¿Y será que no tengo valor para decir cuál era? It looks like I don't have the courage to say who it was. No importa dónde lo oigan, lo It doesn't escuchen, matter what you hear it. era este rostro que It se was veía. this face that is right here. Amen. Amen. Ahora, Now, cada persona, pues, Dios le dio fe para creerlo. every person that had given faith to believe it, Sí va a participar en el rapto. if they're going to be partakers of the rapture, Porque estas cosas no todo el mundo las puede creer. for these things, not everybody can believe them.
El Señor Jesús en una ocasión estaba hablando The Lord Jesus Christ was speaking in one y occasion, hablaba de un problema que surge por todas and partes he was speaking about an issue that comes everywhere, y eran problemas matrimoniales. and it was marriage issues. Y como eso es tan difícil, And ¿verdad? since that's so De hard, ponerlo en orden, we had to place it in order. entonces les dijo el Señor, So the Lord said, creo que es Mateo capítulo 19, I believe it's Matthew 19, por el verso 11. verse 11. No todos reciben esta palabra, Not everybody receiveth this word, sino aquellos a quienes es dado. but only those who is given unto. Ahí tenemos claro que no toda la gente va a creer esto. It's clear for us that not everybody is going to believe this. Entonces, ¿qué estaba hablando el Señor Jesús So why acá? did the Lord Jesus Christ was speaking here? ¿De qué nos muestra aquí el Evangelio de San Lucas That he's showing here in the Gospel of Luke, en esta enseñanza que tenemos? in this teaching that we have, Bueno, lo que estaba enseñando he was teaching es lo que nosotros íbamos a tener en este tiempo. is what we were going to have at this time. Porque si nos preguntamos, Because if we ask ourselves, ¿los discípulos entenderían de qué se estaba hablando? the disciples understood what he was speaking about? Con seguridad digo que ellos no entendieron. I'm sure, and I can say that they didn't understood. La cosa es que no era para ellos, The thing was that it wasn't for them. era para nosotros. It was unto us. Ahora, pero el Señor no nos culpa porque no entendamos algo. But the Lord doesn't make you guilty because you didn't understand something. Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos nosotros. He knows exactly what we have need of. Y nos Amen. va a dar exactamente lo que nosotros And He's necesitamos. going to give us exactly what we have need of. Amen. Amen. Ahora ya vimos que el Señor Jesús, So we saw that the Lord Jesus Christ, su ministerio estuvo dividido en dos partes. His ministry was divided in two parts. Hizo el trabajo de la redención He did the work of redemption, y como lo había prometido, and as He had promised, que al tercer día se iba a levantar. that the third day He was going to raise up. Y se levantó. And He did raise up. Amen. Vendré a vosotros, le I will dijo. come unto you, He said. Y él estuvo con ellos. And He was with them. Amen. Y después que resucitó, And after He resurrected, no se le apareció a todos, He didn't appear to everybody, solo a los creyentes. but only unto the believers. Amen. Ya lo había dicho un He had poquito, said it a little bit more. y el mundo no me verá And the más. world will not see me. Pero vosotros, But you, los creyentes, the believers, me veréis. you will see me. Amen. Y eso así sucedió. And it happened in such a manner. Amen. Bueno, y en el mensaje de la sepultura, Well, in the message, the entombment. el hermano Branham nos explica y nos dice Brother Branham explains and says que cuando él resucitó, that when he resurrected, se reunió con los que había resucitado antes de morir. he gathered with those who he resurrected before he died. Él estaba crucificado en la cruz del He Calvario was crucified at Calvary cross, y dio un fuerte grito. and he gave a loud cry. Y muchos santos que habían dormido And many saints that were asleep, se levantaron. they raised up. Amen. Ahora se fijaron que no dice que todos, ¿verdad? Now you notice that he didn't say everybody, Sino que fueron muchos santos, but he says many of the saints, pero no todos. but not all of the saints. Era solo la novia la que, It was only the bride, la que iba a subir con él. the one that was going to go up with him. Entonces allí llegamos a la conclusión So we reached the conclusion que el Señor Jesucristo concluyó su ministerio that the Lord Jesus Christ concluded his ministry en los días de su carne in the days of his flesh aquí en la here tierra, on earth, yéndose en el rapto. going in the rapture. Amen. Bueno, ya vimos al primer hombre que tiene un ministerio en dos partes. We saw the first man that has a ministry in two parts. Ahora nos faltan tres. Now we're missing three. ¿Quiénes son? Who are they? Elías Tisbita. Elijah the Tishbite. Él no vio muerte. He didn't see death. Él se fue en el rapto. He went in the rapture. Amen. Moisés Moses, es amen, el otro hombre is the other man que tiene un ministerio en dos partes. that has a ministry in two parts. La Biblia dice que él murió. The Bible said that he died. Ahora esto ya no lo dice la Biblia. This, the Bible doesn't say it. Que él resucitó al tercer día. That he resurrected in the third day. Eso lo dice el mensajero. The messenger says that.
Y es real porque en el monte de la transfiguración And it's real because in Mount Transfiguration, acabamos de leer que estaban hablando con el Señor. we just read that they were speaking with the Lord. Si no hubiera resucitado, ¿cómo hubiera estado allí? If they wouldn't have resurrected, how they would be there? Bueno, es que él era un tipo de Cristo. He was a type of Christ. Ese es el otro hombre que le falta parte de su ministerio. That's the other man that's missing a part of his ministry. La Biblia claramente dice que es Moisés y Elías que van a predicar a Israel The Bible clearly says that it's Moses and Elijah that is going to preach in Israel cuando el rapto ya está sucediendo. when the rapture is already happening. Ahora se fijaron que eso es en Jerusalén. Now you notice that it's at Jerusalem. Hay varias profecías There's many prophecies que nos inclinan y nos muestran que Jerusalén tiene algo para nosotros. that incline us and shows that Jerusalem has something for us. Y no es nada It material, is not immaterial, sino solo un punto de reunión. but just a point of gathering, a gathering point. Y yo creo que hay personas que cuando cantan esa alabanza, And I believe there's people when they sing that song, quizás no entienden lo que están cantando. maybe they don't understand what they're singing. Pero Pablo dijo que cantáramos aún con el entendimiento. But Paul said to sing with understanding. Amen. A Sión caminamos. We're marching to Zion. Amen. Amen. ¿Por qué es que vamos a caminar a Sión? Why are we going to march to Zion? Es porque allí es la reunión. It's because there is the gathering. Amen. Praise God. Se fijan que la Biblia dice, You notice that the Bible says, dos estarán en el campo. two will be in the field, Uno será tomado one will be taken, y el otro será and the dejado. other one will be left behind. Dos estarán en una cama. Two will be in a bed, Uno será tomado one will be taken, y el otro será and the other dejado. one will be left behind. Ahora, eso es parte del rapto. That is part of the rapture. Eso no es el rapto en su totalidad. That is not the rapture in its total part, Porque si ustedes se in fijan, its fullness. Because if you notice, no es que yo me quiero ir en el rapto, it's not that I want to go in the rapture, sino que Él viene y me lleva. but He comes and takes me. Igual que con cada uno de ustedes. The same with every single one of you. Díganme, el que está en una cama, ese está durmiendo. Tell me, the one that is on a bed, he's Y sleeping. por lo general, como vamos cansados, And in general, since we're tired, casi siempre que estamos en la cama estamos dormidos. every time that we're in the bed, we are asleep. No importa que sea así, It doesn't matter if it's like el that. Señor se lo lleva. The Lord will take him. Amen. Así como se llevó a Felipe. As He took Philip, Miles de kilómetros lejos thousands of miles afar, de donde había bautizado aquel etíope. for when He baptized that Ethiopian. Entonces eso es, por decir algo, el inicio del rapto. For saying something, that's the beginning of the rapture. Ahora, se fijaron que Jesús, cuando Él resucitó, Now, you notice when Jesus resurrected, se juntó con los que ya estaban resucitados. He gathered with those that were already resurrected, Pero Él era el líder. but He was the leader. Mhm. Y el hermano Branham enseña eso en el mensaje El Guía, And Brother Brian shows that in the message, a guy, que casi toda la mayor parte de animales, that the majority of the animals, ellos tienen un líder. they have a leader. Pero al que le cuesta reconocer su líder But the one that is hard for him to recognize his leader es al ser humano. is the human being. El líder llegó a Israel, The leader went to Israel, pero ¿cuántos lo reconocieron como líder? but how many recognized him as the leader? Fueron muy pocos. There were a few. Entonces, el líder del rapto The leader of the rapture les dio permiso que fueran a Jerusalén allowed them to go to Jerusalem a visitar la santa ciudad. to visit the holy city. ¿Por qué no fueron a la ciudad y anduvieron por todo aquello como, bueno, que les han abierto la puerta? Why they didn't go to the city and they were all around there as they have an open door? Esperaron a que se levantara el líder. They waited until the leader raised up. Y ya cuando el líder se había And when levantado, the leader raised up, entonces le pidieron permiso. they asked him for permission. Y el líder les dijo, vayan And the a leader told visitar. him, go to the Y city. fueron a And visitar they la went santa to ciudad. visit the city. Ahora, pero nadie se podía ir en el rato But nobody could go in the rapture hasta que el líder lo reuniera. until the leader will gather them. Y después, cuando sucedieron ya 40 días, And after 40 days had passed, él los reunió he gathered them en el monte de los olivos. in the Mount of Olives. Bueno, y a veces pensamos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer para reunir a toda esa gente? So sometimes we think, how are we going to do to gather all those people? Eso sería difícil para mí That will be hard for me. y hasta cierto punto imposible. And to a certain point, impossible.
Pero para él no hay nada But to imposible. him, there's nothing impossible. Amen. Una sola voz A single voice, y ellos se reúnen. and they will gather. Amen. ¿Cuántas cosas pudiéramos considerar? How many things we can consider? Que él no necesita, pues, un gran micrófono con gran potencia That he doesn't need a great microphone with a great power para que oigan. for them to hear. Él les puede hablar así con esta intensidad de voz. He can speak with this intensity of voice. Y aunque estén a 200 kilómetros, And even if they're 2,000 miles away, 200 miles away, ellos lo oyen como que están ahí cerquita. they will hear it. They are close. Para Dios no hay nada For imposible. God, there's nothing impossible. Amen. Entonces, cuando era ya la hora y el momento del rapto, So when the hour and the moment of the rapture was at, el líder les dijo, the vamos, leader told them, "Let's go," y se fueron. and they went. ¿Y cómo? ¿Con qué nave? How? With what a spaceship? No es por ciencia, It's not by science. es con el Espíritu Santo. It's with the Holy Ghost. Amen. Así decía a Zacarías, ¿verdad? Zechariah will say that. No es con fuerza, It's not by might. no es con ejército, It's not with an army or es con mi host. espíritu. It's by my Holy Ghost, my spirit. Bueno, entonces vemos que Moisés y Elías, So we see that Moses and Elijah, ellos se quedan predicando they start preaching 3 años y medio 3 years and a half con el pueblo de with the Israel. people of Israel. Y como si Moisés murió. And how, if Moses died, Y Elías, pues él está allá en la sexta then dimensión. Elijah is over there in the sixth dimension. ¿Y cómo va a venir a predicar a Israel? And how's he going to come and preach to Israel? Bueno, si ya está profetizado, It's prophesied. ellos van a venir. They will come. Y algo más sorprendente. And something more amazing. Ustedes van a Apocalipsis capítulo 11. You go to Revelations 11, Y después que han terminado el trabajo de su ministerio, and after they finish the work of their ministry, la bestia que sube del abismo the beast that comes from the deep hace guerra contra ellos does war against them, y los mata. and he kills them. Mhm. Y después de 3 días, And after 3 days, una voz les dice, A subid voz. acá. amen, a voice tells them, come up here, amen. Bueno, a todo esto, el rapto de la novia gentil Oh, at this point, the rapture of the Gentile bride, ya ha sucedido. it had happened already. Y Amen. este es un rapto And this is a rapture de los 2 testigos. of the 2 witnesses, amen. That's good. Entonces ahí tenemos los otros 2 hombres que tienen un ministerio en 2 partes. So we had here the 2 other men that had a ministry in 2 parts, Moisés y Elías. Moses and Elijah. Pero qué curioso. But how curious. Mucha gente cree que Moisés y Elías van a venir Many people believe that Moses and Elijah will come y que van a ser matados. and that they will be killed. Pero no creen que el hermano Branham va a regresar. But they don't believe that Brother Branham will come back, amen. Digo, si él no desarrolló el tercer jalón. He didn't develop the third pool, Y en eso nos habíamos quedado. and we're stopping that. Mhm. De esto no habrá imitación, le dijo. From this there won't be no imitation, the angel said. Es para la novia. It's for the bride, amen. Entonces el hermano Branham hay 3 cosas que él le llama tercer jalón. So Brother Branham, there's the 3 things that he calls the third pool. Una es la visión de la carpa, One is the vision of the tent, the Don- tent vision, donde eso él tiene que desarrollar ese trabajo, where that he had to develop that job. porque el ángel se lo dijo. For the angel told him. Y si ustedes se fijan, siempre que un ángel habla, And you know, if you notice every time that the angel speaks, esa palabra es firme, that word is firm. no tiene retroceso. It doesn't have going way back. Y si Dios le da una profecía, es decir, le da una promesa a un hombre And if God give a promise to a man, y se la envía por medio de un ángel, and it's sent through our way of an angel, y la persona duda de aquello, and the person doubts about it, entonces tiene malas consecuencias. he has bad consequences. Ustedes ven que a Zacarías le dijo, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. You see that unto Zachariah was said, your wife Elizabeth will have a child. Y pues yo pienso que Elizabeth ya estaba un poco mayor. And I believe Elizabeth was a little bit older. Pues quizás como mi esposa, ¿verdad? As my wife, I believe. Y le dijo, va a tener un hijo. And he said, you're going to have a child. Y él dudó la And he palabra del doubted ángel. the word of the angel.
¿Verdad que eso tuvo malas consecuencias? You see that it had bad consequences. Los que han leído la Biblia saben eso. Those who have read the Bible know this. El ángel se molestó The angel got aggravated. y le dijo, And vas said, a estar mudo You will be mute hasta que el niño nazca. until the child is born. Eso fue un castigo, hermano. That was a punishment. Yo me hubiera sentido bien mal. I would have felt so bad. ¿Qué tal si me quitan la voz por un año? Imagine they take away my voice for a year. ¿Cómo me sentiría? How will I feel? Comunicándome con ustedes solo a señas, ¿verdad? Communicating with you only by Y signs. diciéndoles allí que quiero tomar, que quiero comer, pero solo a Saying that I want to señas. drink and I want to eat, but just by signs. Ay, hermano, yo hubiera sentido un latigazo. I would have felt a whip. Ahora se nos ha dado esa promesa, Now that promise is given que el tercer jalón, that the third pull, él dio tres cosas. he gave three things. Le dijo, y esto será tu tercer jalón. And he said, This will be your Y le third pull. señaló la carpa. And he pointed at the tent. El 28 de febrero The 28th of February de 1963, of 1963, él estaba en el Cañón Sabino he was orando. in Sabine Canyon. Y entonces el Señor le dijo que subiera temprano allá a la And the montaña. Lord told him to go up to the mountain early in the morning. Y entonces él estando orando allí, And while he was praying there, una espada le cayó en sus brazos, en a sus manos. sword fell in his hands. Y una voz le dijo, And a voice told him, esta es la espada del rey. This is the sword of the king. Esto es tu tercer jalón. This is your third pull. Amen. Y el hermano Branham dice que And Brother Branham says, la espada es la palabra de Dios. The sword is the word of the Lord. Amen. Entonces, el profeta predica la revelación de los 7 sellos. Therefore, the prophet preaches the revelation of the seven seals. Y cuando llega a los 7 truenos And when he reached the seven thunders de Apocalipsis 10, of Revelations 10, le dice, he says, este es el tercer jalón. This is the third pull. 3 cosas que apuntan al tercer jalón. Three things that point to the third pull. Y digo, ¿la gente sabe qué dijeron los 7 truenos? Does the people knows what the seven thunders said? I ask. No lo saben, They don't know. porque el profeta no lo reveló. For the prophet did not Él reveal lo it. oyó, He heard it. pero el ángel le dijo que no lo revelara. That the angel told him not to reveal it. Porque el diablo trae mucha personificación. Because the devil brings a lot of personification. ¿Se fijaron en la señal mesiánica? You notice the messianic sign? Hoy hay mucha gente tratando de personificar esa señal. Nowadays, there's many people trying to personificate, Pero es, impersonate that sign. pero es bien conocido But it's well known que no es señal mesiánica. that there's a messianic sign. ¿Por qué? Why? Hay mucha gente a veces en una congregación There's many people in a congregation many times, y hay supuestos ministros and they're supposed ministers que comienzan a tratar de manifestar la that they señal mesiánica. try to manifest the messianic sign. Siento que por aquí hay alta presión. I believe here there's high pressure Pues en estos dorados tiempos que vivimos, in this golden age that we're living in. personas que están como yo, People that is like me, la mayor parte sufre de alta presión. the majority suffer from high blood pressure. Presiento que hay alta azúcar por este I lado. present there's high sugar, high blood sugar, Está comprobado allá en El Salvador and it's proof in El Salvador que probablemente por lo que comemos, for what we eat. un 60% de toda la población A 60% of all the population sufre de esa enfermedad de alta azúcar en la sangre. suffers from that disease of high blood pressure, Pues high eso blood sugar. ya se sabe. It's well known. Eso no necesita señal mesiánica. You don't need a messianic sign for Pero that. cuando el profeta la presentó, But when the prophet presented, entonces eso fue diferente. that was different. Habían personas que lucían sanas y saludables. There were people that would look healthy and nice, Y aún él se los decía. and even he will say it. Pero el doctor le dijo esto, esto y esto y esto. And the doctor told you this and this and that. Y su doctor tiene estas y estas y estas características. And your doctor has this and these characteristics.
Ahí sí le estaba diciendo exactamente lo que le había pasado a la persona. He was saying exactly what happened to the person there. Y a veces sacaba alguna cosa que era secreto en su corazón. And sometimes he would get something that was a secret in their heart. Y le decía, cuando usted tenía 15 años, And he would say, when you were 15 years old, sucedió esto, esto y esto en su vida. this and this and this happened in your life. Ahora eso sí es la señal mesiánica. Now, that's the messianic sign. Amen. Bueno, el Señor Jesús lo mostró muchas veces. The Lord Jesus Christ showed it many times. Y el hermano Branham lo hizo miles de veces And también Brother en su Branham did ministerio. it many times as well. Pero ya dijimos que era el ministerio de Jesucristo en el séptimo ángel. But we already said that it was the ministry of the Lord Jesus Christ in the seventh angel. Cuando el hermano Branham predica, When Brother Branham preaches, aquel video que tenemos, los únicos videos, those few videos, the only few videos that we have, él claramente dice, he clearly says, yo solamente soy su hermano, I'm only your brethren. el primero entre pecadores. The first among many sinners. Así lo dice claramente. He says it clearly. Si Dios me revela algo de las personas, If God revealed unto me something from the people, ese no soy yo, that is not me. eso es Él el que lo hace. That is him doing it. Creo que no ha habido alguien que haya sido tan transparente, I believe there has not been no one that been so transparent, tan sincero so sincere como el hermano Branham. as Brother Branham. Entonces, pero la pregunta está aquí. But the question is here. Resulta que le falta la otra parte de su ministerio. It happens that the other part of his ministry is missing. ¿Por qué decimos esto de que le falta ese ministerio a él? Why do we say that he's missing that part of his ministry? En otras palabras, que In other words, cumplir ese ministerio. He has to fulfill that ministry Bueno, sencillamente porque Jesús lo dijo. simply because Jesus said it. Eso es lo que él estaba mostrando aquí en esta escritura que hemos leído. That was he was showing in this scripture that we read. El mismo Señor Jesús, así como lo ven en el cuadro, The same Lord Jesus Christ, as you see in the picture, fue con Pedro, Jacobo y Juan. was with Peter, John, and Jacob, Y ya les había dicho and he had told them en Mateo capítulo 16, in Matthew chapter 16, algunos de los que están aquí some of the ones that are here, eran 12 discípulos. it was 12 disciples. No gustarán la muerte They won't not come to death hasta que hayan visto until they had seen al Hijo del Hombre the Son of Man viniendo en su reino. coming in his kingdom. Y como 8 días después And 8 days later, sucede ese fenómeno this happens allí en el monte Tabor. in Mount Tabor. Ahí se transfiguró delante de ellos. He transfigured himself before them. Y aquí en esta escritura que hemos leído de Lucas 9:29, And in this scripture that we read in Luke 9:29, dice, el aspecto de su rostro se hizo otro. it says that the countenance of his face was another. Y bueno, ellos vieron eso, And well, they saw that, pero no lo entendieron. but they didn't understood. They Cuando- didn't understand it. Cuando bajaron de ese monte, When they came down from that mountain, surgió la pregunta, the question arises, ¿por qué dicen pues los escribas why do the scribes say que es menester que Elías venga primero? that Elijah had to come first? Y él profetizó, And he prophesied, a la verdad Elías verily Elijah vendrá primero shall come first, y and restaurará todas las he cosas. shall restore all things. Más os digo But I say unto you que Elías ya vino that Elijah already came, y no le conocieron. and you didn't know him. Entonces los discípulos entendieron So the disciples que understood les hablaba de Juan el Bautista. that he was speaking about the John the Baptist. Amen. Pero de la profecía del restaurador, But the prophecy of the restorer, entonces era él. it was him. Porque Amen. Juan no restauró nada. For John didn't restore anything. Y entonces estaba hablando So he was de speaking más de 2000 años después. of 2,000 years later. Era lo que nos iba a tocar que ver a nosotros. That we will be able to see it. Íbamos a recibir este mensaje. We were going to receive this message. Amen. Y vamos a considerar como en esta noche And we were going to consider as this evening que el hermano Branham solamente ha trabajado en aclamación. that Brother Brown only has worked in a shout.
De allí no ha pasado. From thence he hasn't passed. Y cuando él regresa, And when he comes back, continúa en he aclamación. continues in a shout. Porque cuando él vio la visión de la carpa, For when he saw the vision of the tent, vio en el altar he saw in the altar que habían cientos de personas that were thousands, hundreds of people que acababan de aceptar a Cristo. that they just accepted Jesus Christ. Estaban llorando. They were crying. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Todavía hay misericordia There's still mercy para ese tiempo. for that time. Entonces el Señor no lleva las cosas apresuradas y a la forma desordenada, So the Lord doesn't take things by in a rush or in a disorder way, sino que todo lo lleva en un perfecto orden. but He takes everything in a perfect order. Ahora, pero Bien. ¿por qué le dio esa manifestación de la transfiguración de él? But why did He give that manifestation of His transfiguration? No era para ellos, It wasn't for them. era para nosotros. It was for us. Amen. Ahora sí vamos a leer el mensaje. Now we're going to read the message. El profeta predica un mensaje que le titula The El prophet sonido preached incierto. a message that is titled The Uncertain Sound. Lo predica el 18 de abril He de preached- 1960 He preached a message the 18th of April of 1960. en el párrafo 383. In the paragraph 383, Dice él así, he says like this. el capítulo 16. Chapter 16. Él les dijo que había algunos He said that there were some de los que estaban allí of those who were gathered there que no gustarían la muerte that they wouldn't come to death hasta que hayan visto until they had seen el reino de Dios the kingdom of God viniendo en poder. coming in power. Y luego And then él predica He ese preaches mensaje the message. y les dice así And he says like this. en el mensaje de Apocalipsis capítulo 4, In the message of Revelation chapter 4, en la parte 1 part 1 de 1960, of 1960, párrafo 180. paragraph 180. Juan, llamado y convocado por el Señor Jesús, John was called by the Lord Jesus Christ. Dios le prometió allá que él vería la venida del Hijo del Hombre. God promising over there that he will see the coming of the Son of Man. Pedro, Jacobo y Juan Peter, Jacob, and John, y demás estando presentes and all the others were present cuando Jesús les habló y dijo, when Jesus spoke unto them, saying, hay algunos de los que están aquí there's some that are here que no gustarán la muerte that they will not come to death hasta que hayan visto al Hijo del Hombre until they have seen viniendo. the Son of Man coming. Él no dijo que todos He didn't say everybody los que estaban allí, that were gathered there, sino algunos. but some of them. Y unos días después And some days later, de eso, of those, ellos fueron they went y vieron un ensayo and they saw a rehearsal del orden de la resurrección of the order of the resurrection, amen, y la venida del Señor. and the coming of the Lord, amen. Entonces, ¿de qué estaba hablando? So what was he speaking about? Estaba hablando de su venida. He was speaking about his coming. Y entonces ustedes ven que este hombre So you see that this man que había sido transformado, that has been transformed, su aspecto se hizo otro, his countenance was changed, es en esa condición is in that condition que su salida that his exit iba a ser en Jerusalén. was going to be in Jerusalem. ¿Cuál salida? Which exit? La del rapto. The one of the rapture. Bueno, por eso es que vemos que That's why we see aquí les está diciendo he's telling them here, en el verso 31 verse 31st, que Moisés y Elías that Moses and Elijah aparecieron en majestad appear in glory y hablaban de su salida, and spake of his decease, la cual había de cumplir which he should accomplish en Jerusalén. at Jerusalem. Amen. Entonces allí es la reunión. So that's where the gathering is. Esa es la razón That's the reason que el mensajero tiene una parte que cumplir that the messenger has a part to fulfill, y él le llamó el tercer and jalón. he called it the third pool. Amen. Dentro del tercer jalón In the third pool está la voz de arcángel is the voice of an archangel
y está la trompeta para reunión. and is the trumpet for a gathering. ¿Por qué todas esas cosas? Why all those things? Por la salida que va a suceder en Jerusalén. Because of the getaway that will happen in Jerusalem. ¿Se recuerdan que les leí You remember that I read to you que Israel ve venir al Señor that Israel see the Lord coming y piensan que por ellos viene? and they think it's coming for them. Y resulta que no viene por ellos, sino And que it- viene por la novia gentil. Happens that it doesn't come for them, but it comes for the gentle bride. Bueno, Well, ellos se quedan, pues no era por nosotros, que they venía. say, oh, well, he wasn't coming for us. Venía por la otra novia. It came from the other bride. Él lo quiso hacer así. He wanted to do it in such a way. ¿Y por qué dijo el profeta que Israel ve venir al Señor? So why did the prophet say that Israel sees the Lord coming? Porque es allá en Jerusalén que va a ser la salida. Because it's over there in Jerusalem that the getaway will be. A donde quedan las pinturas, películas Where is the pains and the movies que hoy hace la gente. that the people does nowadays? Que aquí estamos en el culto That we are here in the service y aquí salimos para arriba. and we go up. ¿Qué es lo que está aconteciendo? What is happening? Bueno, ellos no conocen el They- programa que Dios tiene para su novia. They don't know the program that God has for them. Pero ¿por qué nos lo ha revelado a nosotros? But He has revealed it unto us. El profeta dijo que no existen casualidades. The prophet said that there was no chances, no casuality, Es no porque casualties. somos parte de ese Coincidence. rapto So glorioso. we are part of that glorious rapture, amen. Entonces esos son los 4 hombres que tienen un ministerio en 2 partes. So those are the 4 men that have ministry in 2 parts. Antes de morir, Before they die, vienen otra vez they come once again y continúan su and ministerio. they keep going with their ministry. El único de los 4 que ya cumplió ese trabajo Only one of the 4 that have fulfilled that job already es el Señor Jesucristo. is the Lord Jesus Christ. Entonces, ¿se recuerdan que les leí que este es el ministerio de Jesucristo repetido otra vez? Do you remember that I read unto you that this was the ministry of Jesus Christ repeated once again? Se los leí del mensajero. I read it from the messenger. Entonces, los que continuamos So we that continue somos nosotros y Él. is us and him. Cuando el rapto ya ha acontecido, When the rapture had happened, entonces se quedan Moisés y Elías predicándole a Israel. Moses and Elijah remained to preach to Israel. Son 3 años y medio. It's 3 years and a half. Eso es la mitad de la semana 70 That's half of the 70 week, que le falta a Israel. which is missing unto Israel. Exactamente los 3 años y medio Exactly the 3 years and a half. que son las cenas de las bodas. That is the the Lord Allá wedding está supper. el Señor Jesucristo The Lord Jesus Christ is there con su novia with his bride en la cena de las in bodas. the Lord's wedding supper. Cuando ya este ministerio de los 2 testigos está prácticamente finalizando, When this ministry of the 2 witnesses is basically finishing, entonces dice el profeta, the prophet says, es como el caso de José y sus hermanos. it's as the case of Joseph and his brother. Deja a su novia en el palacio He left his bride in the palace y él se da a conocer a sus and hermanos. he reveals himself to his brother, his 2 brothers. Entonces se cumple Zacarías 12. So Zechariah 12 is fulfilled. Terminemos con eso en esta noche. Let us finish with this evening. Zacarías 12. Zechariah 12. Esto lo hallan en la revelación de los 7 sellos You find this in the revelation of the 7 seals. y también lo encuentran en las edades de la iglesia. And you find this as well in the church ages. El profeta lo predica con amplitud. The prophet preaches with a lot, preaches about this a lot. Y los que han leído el mensaje And those who have read the message saben que les he citado del mensaje. know that I have quoted from the message. Zacarías capítulo 12, Zechariah 12, verso 10. verse 10. Y derramaré sobre la casa de David And I will pour into the house of David y sobre los moradores de Jerusalén and upon the inhabitants of Jerusalem espíritu de gracia y oración. the spirit of grace and supplications, Y mirarán a mí, and they shall look upon me, a quien traspasaron, who they had pierced, y harán llanto sobre él, and they shall mourn for him como llanto sobre unigénito, as one mourneth for his only son, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. Y en aquel día And in that day habrá gran llanto en Jerusalén, shall there be a great mourning in Jerusalem, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. as the mourning of Hadradimon in the valley of Megiddo, Y la tierra lamentará cada linaje por sí. and the land shall mourn every family apart.
El linaje de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. The family of the house of David apart, and the wives apart, and the family of the house of Nathan apart, and the wives apart. ¿Por qué se están lamentando y llorando con Why are they gran llanto? weeping? ¿Por qué está sucediendo eso? Why is this happening? Porque allí sí el mero Señor Jesucristo deja a su novia en el palacio Because the Lord Jesus Christ left his bride in the palace, y se presenta con las heridas and he allí presents himself with the wounds, con su pueblo. with his people. Amen. Y entonces ellos hacen gran llanto. So they do a great weeping. Ujú. Se vuelve a cumplir la escena de José con sus hermanos. He fulfills once again the sin of Joseph with his brethren. ¿Y verdad que lloraron sus hermanos? Did his brethren cry, right? Por lo que habían hecho. For they what had done. Bueno, este es el José This is the Joseph que estaba siendo tipificado, that was being a type, el Señor Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Entonces, para todo esto, So for all of this, la novia gentil está en la sexta dimensión. the gentle bride is in the sixth dimension. Bueno, Él nos ha enseñado este orden. He has taught us this order. Entonces, para ello, digo, William Branham no está en la tierra. For it, William Branham is not on earth. Él está allá en la cena de las bodas. He's over there in the Last Supper. Es el mero Señor Jesucristo, He's the Lord Jesus Christ, así como lo ven ahí, as you see him there, que está dándose a conocer al pueblo de Israel. that he's revealing himself to the people of Israel. Bueno, ¿se fijan cómo todas las cosas van en orden? You realize that everything has in order, Entonces tenemos que estar listos so we have to be ready para cuando el Hijo del Hombre venga. for when the Son of Man comes. Jesús hizo una pregunta. Jesus Christ did ask a question En Lucas 18, in Luke 18, verso 8, verse 8. dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, And he said, when the Son of Man cometh, ¿hallará fe en la tierra? shall he find faith on earth? ¿Por qué todo eso? Why all that? Ustedes son testigos You are witnesses que ya no se sigue el mensaje en su originalidad. that they're not following no longer the message in its original way. Pero eso es nuestra oración y petición. But that's our request and our prayer. Como Él lo dijo que lo siguiéramos. As he said it, that we should follow it. Cuando Él predicó preguntas y respuestas de los sellos, When he preaches questions and answers about the seals, dijo Él, he said, no siga fanatismos, don't follow fanaticism. no interprete, Do not interpret. no conjeture, Don't guess. solamente siga la palabra Only follow the word así como se le ha dado. as is given unto you. Porque si usted hace eso, For if you do this, es decir, conjeturar, interpretar guess and mal, interpret in the wrong way, se saldrá del camino. you will get away from the path, Y los que van con usted and those who are following se you saldrán también. will get away also. Esa es la razón que nos quedamos exactamente That's why we remain exactly con lo que el profeta del Señor nos dijo. what the prophet of the Lord said. Amen. Hay gente que busca cosas nuevas There's people that is looking for new things, y se llega a tal extremo and they gather to such a extreme que oí a una persona en una ocasión that I heard a person one time que dijo, lo que me gusta es que vienen cosas nuevas. that he said, what I like is that new things are coming. Y le digo, ¿y qué si esas He said, cosas nuevas no están de acuerdo a la palabra? What if those new things are not according to the word? Pero de todas maneras a mí me gusta eso. But anyways, I like that. ¿Qué muestra eso? What does that show? Que nació para ser engañado. That he was born to be deceived. Un hijo de Dios A child of God jamás admitirá que le den algo fuera de la palabra. will never admit to get something from outside the word. Amen. That's Porque true. si ustedes se fijan, los ángeles For if you realize the que angels son superiores a nosotros, that are greater than us, el ángel que visitaba al hermano Branham the angel that will visit Bro Branham siempre le citó las escrituras. always quoted the scriptures. Amen. Aún el hermano Branham no hallaba la escritura Even- para ver lo de la carpa. Even Bro Branham didn't find the scripture to see about the tent. Y el ángel le citó la escritura. And the angel quoted the scripture. ¿Quieren ver a dónde la Biblia Do habla you de la want to see it? carpa? Where was the tent scripture? Amen. Mateo capítulo 6. Matthew chapter 6. Amen. Y ustedes se van a dar cuenta que el ángel estaba hablando exactamente And you will realize that the angel Por was la palabra. speaking about exactly by the word, abiding by the word. Amen. y el ángel le dijo así. And the angel said in this way, in this No manner. dijo nuestro Señor, He didn't say our Lord, mas tú cuando oras,
But when thou prayest, entra en tu cámara go into the secret room y cerrada tu puerta, and shut thy door. ora a tu Padre que está en secreto. Pray to thy Father which is in secret, Y tu Padre que ve en secreto and with thy Father which seeth in secret te recompensará en público. shall reward thee openly. Esa escritura el ángel se la dio al profeta. That scripture, the angel gave it to the ¿De qué prophet. habló Jesús allí? What is this Lord speaking about there? De la carpa. About the tent. Entonces, nada que el ángel le habló al profeta So nothing that the angel spoke unto the prophet está fuera de las escrituras. is outside the scriptures. Por eso es que el hermano Branham hizo esta declaración. That's why Brother Branham did this declaration. Si el ángel me dijera algo que está en contra de las If escrituras, the angel will tell me something that is against the scriptures, yo no le creería. I wouldn't believe it. Pero siempre que el ángel vino, But every single time that the angel came, le citó las he escrituras. quoted the scriptures. Amen. Cuando le prometió la señal mesiánica, When he promised the messianic sign, lo llevó a las escrituras. he took him to the scriptures. No le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Didn't the Lord Jesus Christ say to the Samaritan woman in the wall of Jacob, Lo que había oculto en su corazón. what was hidden in her heart? No le dijo a Natanael dónde estaba cuando Felipe lo fue a llamar. Didn't he say to Nathaniel when Philip went to call him? Y hay más escrituras que el ángel le citó. And there's many more scriptures that the angel quoted. Por eso es que cuando el hermano Branham presentó esa enseñanza, That's why when Brother Branham presented that teaching, estaba totalmente fundamentada en la palabra. it was completely founded on the word. Pero se fija que cuando le hablaba de la carpa, But you will notice when he speak about the tent, el hermano Branham no hallaba escritura para eso. Brother Branham couldn't find scripture for it. El ángel se la señaló. The angel pointed to it. Así de que la carpa la dijo Jesús, So the tent, Jesus Christ said it, pero no la reveló. but he didn't reveal it. Hoy sí la tenemos revelada. Now we have it revealed. Amen. Bueno, espero que hayan entendido. I hope you understand. De los 4 hombres Of the fourth man que tienen un ministerio that have a ministry en 2 partes. in 2 parts. Amen. El Señor les bendiga. May God bless you. Oremos. Let us pray. Señor, Lord, gracias le damos en esta noche, we thank you in this evening unto thee que nos ha permitido hablar un poco for allowing us to speak a little de la gran magnitud of the great magnitude de lo que encierra su palabra. of which your word encloses. En mi pobre pensamiento, In my poor thinking, es algo diminuto. is something a minuscule. No alcanzo a entender I don't get to understand todo lo que usted tiene, everything that you have, pero lo que necesitamos but what we need para participar en el rapto, to be partakers of the rapture, creo que lo conocemos I believe we know it, y estamos seguros and we are sure que usted nos dio aquello that you gave us that para que estemos apercibidos. we are watching. Así le pedimos una bendición So we ask for a blessing aquí por todos los hermanos here for every single one of our brethren y aquellos que nos pudieran escuchar and those who could hear this a través de las redes sociales. throughout social media. De alguna manera In a way, estemos comunicados we are communicated y tengamos un compañerismo and we have a fellowship a través de las redes sociales. throughout the social media. Las redes sociales en una parte están bien Social media, in a way, they're good si las utilizamos en la forma if we correcta, utilize them in the right way. pero le pedimos But we ask que vivamos that we live y caminemos and walk fielmente al lado de la palabra. faithful next to the word. Bendiga a todos sus hijos Bless every single one of your y children permítenos tener ese gozo, and allow us to have that joy, esa paz, that peace, esa felicidad that happiness hasta su venida. until thy coming. Nuestro objetivo Our objective es irnos en el rapto is to go in the rapture y estar contigo por la eternidad. and be with thee throughout eternity. En el nombre del Señor In the Jesucristo name of the lo Lord Jesus pedimos. Christ, we ask. Amén. Amen. Amén. Amen. El Señor les bendiga, hermanos. May the Lord bless you, Dios les brothers. bendiga. May God bless you.